Amigos, bienvenidos. Me encanta saludarlos en otra emisión de Egresados por el Mundo, una serie de entrevistas que estamos realizando con el objeto de reconocer los egresados por el mundo de la Universidad Tecnológica de Pereira en esta celebración de los 60 años de nuestra alma mater. Vamos a viajar hoy, así rápidamente, con la magia de las comunicaciones, a Canadá y específicamente a Brandon, Manitoba. Allí está Jairo Mosquera Rivas. Jairo, gracias por aceptar esta invitación. Me alegra mucho tenerlo aquí en este escenario. Bienvenido. Gracias, César. El placer es mío de que me hayas incluido en este selecto grupo. Sí, señor, qué gusto tenerlo aquí. Jairo se graduó en 1987 como ingeniero eléctrico. Trabaja en una zona muy fría de Canadá, en Manitoba, un sector que es rural y que a veces llega a temperaturas de 40, 50 grados bajo cero. Trabaja Jairo en el sector de los alimentos. Ese tema del clima es una complicación, Jairo, para una persona que nació en Cali, Valle. Bueno, es un hecho que como caleño uno llega acostumbrado al calor, pero igualmente la necesidad de adaptarse a esta tierra, pues lo hace que uno se adecue a todas las necesidades, a todo lo que se requiere para poder sobrevivir en esas temperaturas tan bajas. Jairo, trabajando en Manitoba, en un sector agrícola, usted me decía hace un rato que ese sector en Canadá es como si fuera Boyacá en Colombia, porque tiene una vocación específica de ese tipo. Usted está en el sector de alimentos. Como ingeniero eléctrico, ¿cuál es la labor que hace? ¿Cuál es la empresa? ¿Cuál es el origen de ese tema laboral que usted en este momento está desarrollando? Bueno, la empresa para la que yo laboro se llama High Life, es una empresa de alimentos, principalmente el procesamiento de carnes para cerdos. Todos sabemos de que en todos los procesos hay muchos equipos que ya están automatizados y básicamente se requiere subir la información tanto de proceso, temperaturas, presiones, humedades, todo ese tipo de información, subirla desde los controladores lógicos programables a la parte administrativa, de forma tal de que se permita tener trazabilidad de todo el proceso. Entonces, mi función en estos momentos es trabajar en sistemas SCADA, programando para subir esa clase de información que viene desde el piso, subirla hasta los sectores administrativos para que tengan elementos de toma de decisiones o de mejoramiento de calidad. Jairo, usted se gradúa en 1987, sale de la universidad con el título, explorando, y se vincula inicialmente a Icollantas en Bogotá. Ahí empieza su trabajo, su desarrollo laboral. Así es, yo me terminé en 1987 y tuve la bendición de en 1988 iniciar mi carrera profesional con Icollantas Bogotá en el área de mantenimiento y pues todo mi desarrollo profesional lo realicé en esta empresa hasta finalmente llegar a una posición de ingeniero de proyectos y automatización. ¿Y cómo termina entonces en Estados Unidos? Hay un proceso en Bogotá, en Icollantas, ya como líder también de procesos de automatización, pero ¿cuál es la historia, en alguna medida como la anécdota, para que usted haya terminado en Canadá, también en Estados Unidos, seguramente de viaje, pero específicamente trabajando en Canadá? Bueno, la situación fue que en el 2013 Michelin tenía dos plantas de fabricación de llantas, una en Bogotá, otra en Cali, pero toma la decisión de terminar sus operaciones en Colombia. Entonces, estas dos plantas fueron cerradas y básicamente pues me había abocado o a iniciar de cero en otro país o tratar de obtener un trabajo en Colombia. Todos sabemos que en Colombia es bastante difícil después de
digamos, 34, 35 años, volver a iniciar en otro trabajo. Entonces, finalmente la decisión que tomo con mi familia fue iniciar un proceso en Canadá, donde no hay este tipo de restricciones por edad y donde la experiencia es bien apreciada. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo se vincula no solamente usted, sino la familia? Es decir, ese fue un cambio radical para llegar a Canadá. Conocemos todos que Canadá tiene unos programas específicos para profesionales que pueden insertarse al mercado laboral, pero en resumen, ¿cómo fueron las vueltas para poder asentarse allá y empezar a trabajar? Bueno, yo básicamente apliqué a un programa inicial que ellos llaman trabajadores calificados y es profesionales de determinadas carreras que se necesitan para el crecimiento económico de Canadá. Entonces ellos evalúan la experiencia laboral, el tipo de carrera. Y otro elemento que también nos ayudó era que un hermano de mi esposa ya residía en esta provincia, entonces eso nos permitió tener algo que se llama una nominación de provincia, que básicamente lo que dice es que la provincia de Manitoba autorizaba como mi entrada a Canadá porque iba a venir a esta provincia. Todo ese proceso tomó 2 años y después de esos 2 años, pues yo pude viajar con mi esposa y 2 hijos que tengo, quienes para esa época ya eran adultos y habían terminado ya su universidad en Colombia. Y se vinculó de una vez al sector de alimentos. A mí me tocó un proceso, digamos, común para todo el que llega, y es que no es fácil vincularse al área técnica cuando uno sale de su país, por más experiencia que tenga. Entonces, inicialmente, mis primeros trabajos fueron como operador. Sin embargo, me di cuenta que una de las formas de poder entrar rápidamente a esa área técnica era estudiando algo aquí, motivo por el cual tomé la decisión de estudiar una tecnología en comunicaciones que duró 2 años, y después de graduarme de esta tecnología, un año después pude lograr el objetivo de conseguir un trabajo relacionado con mis estudios, mi experiencia en Colombia en el área técnica. Jairo, y usted tuvo, a propósito, estudios adicionales en Canadá para ingresar al mercado, pero desarrolló también un proyecto que fue reseñado, significativo. ¿De qué se trataba la investigación, el proyecto que avanzó usted con un compañero del Líbano y generaron pues una dinámica de una propuesta? ¿Cuál fue el trabajo? Sí, como parte del proceso de estudio de la carrera, era obligación al final realizar como un proyecto de grado que implicaba el desarrollo de algo que no existiera. En este caso, con mi compañero realizamos un sistema de ayuda auditiva para personas con dificultades visuales, una especie de GPS similar al que se maneja cuando uno va conduciendo un automóvil, y la idea era que daba información de audio y por medio de comandos de voz para indicarle desde la recepción del COLES cómo llegar a alguno de los salones que la persona determinara, dándole instrucciones de cuándo girar a la izquierda, a la derecha y a qué distancia estaba su destino final. Menciono el trabajo ese con el que obtuvo su último título, el trabajo de Jairo, porque está reseñado en algunas revistas especializadas por lo novedoso y por lo impactante y lo práctico para el desarrollo ciudadano. Jairo, cerremos el tema del viaje a Canadá hablando sobre el idioma. Usted tenía unos previos, una buena solvencia. ¿Cómo solventó los asuntos del idioma? Pues los hijos están jóvenes, pero su esposa y usted en su momento, ¿cómo hicieron con ese tema? Bueno, yo tengo que decir que durante mi época de colegio fui pésimo para el inglés, aún en la universidad.
Sin embargo, las necesidades laborales me llevaron a impulsar para poder estudiar, ya que en Icollantas teníamos asesoría técnica de BF Goodrich, que es una compañía americana. Entonces, la necesidad de poder intercambiar con los técnicos, inclusive algunos viajes que se realizaban de la empresa, me impulsaron a iniciar mis estudios de inglés. Estos estudios los hice en el Colombo Americano en Bogotá, y bueno, es un hecho que una cosa es cuando uno viaja a cualquier país de turista y otra cuando viaja ya a residir. Entonces es un escenario completamente diferente, y por muy buen nivel que usted tenga, esos inicios no son fáciles, nunca se termina de aprender, y a pesar de que han habido muchas mejoras en estos 5 años, siempre se está aprendiendo algo con relación al idioma. Eso iba a decir, después de 5 años ya uno tiene que defenderse de alguna manera con el asunto del idioma, porque eso hace parte de todo este proceso de integración en otra cultura, como es específicamente la de Canadá, donde Jairo Mosquera Rivas, nuestro egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, nos está reportando. Jairo, volvamos a 1987. Tal vez un poco antes del 87, año 84, 85, todo el proceso en la universidad. Me imagino que los viajes al valle, la familia. ¿Qué recuerdos le trae hacer el ejercicio de pensar en Jairo Mosquera Rivas siendo estudiante de la Universidad Tecnológica? Bueno, pues yo puedo decir que ha sido la época más hermosa de mi vida, no solo por la parte académica que adquirí durante ese periodo, sino también porque en aquella época yo hacía parte del equipo de baloncesto de la universidad, y esto me permitió pues tener otras experiencias, así como ganar amigos para toda la vida. Esta práctica del deporte, pues obviamente me sirvió en el ámbito laboral para el trabajo en equipo, consciente de que alguien solo no es capaz de hacer todo, y que si no hay cohesión y todos remamos para el mismo lado, no es posible lograr los triunfos o cumplir los objetivos. Oiga, Jairo, pero no pasemos por encima de lo competitivo. ¿Qué tal basquetbolista era usted? ¿Sí tenía nivel y el equipo donde estaba? Bueno, yo puedo decir aquí con modestia que yo venía de ser un jugador de selección Valle de baloncesto. Entonces alcancé a ser campeón nacional en 3 torneos con la selección Valle antes de llegar a la universidad. Entonces considero que tuve un paso exitoso en el deporte en el tiempo que estuve en la Universidad Tecnológica. ¿Y dejó amigos de esos con los que estuvo en el equipo de básquetbol o de la universidad, también ingenieros con los que tenga alguna relación, alguna conversación después de los años? Claro, usted sabe que en estos momentos las redes son un medio de unir, y en estos momentos tenemos un grupo de WhatsApp de todos los que jugamos en el equipo. Entonces ahí nos vivimos actualizando, intercambiando fotos de aquella época. En esa evocación de la Universidad Tecnológica de Pereira, Jairo, usted lo primero que mencionó fue el aporte académico, que es el que quiero tocar ahora. Los que hemos estudiado en la Universidad Tecnológica de Pereira tenemos un sello particular, es una relación muy amorosa con la universidad, porque el aporte desde las dinámicas estrictamente académicas es muy significativo. ¿Qué recuerdo tiene usted sobre el asunto específicamente académico, las clases, los procesos, los maestros? Bueno, el recuerdo que yo tengo es el haber tenido unos maestros con unas calidades excepcionales. La mayoría de ellos estaban recién llegados de haber hecho su maestría en los Estados Unidos. Es un hecho que cuando uno sale de la universidad, pues sale sabiendo de todo un poco,
y en concreto nada. Pero con el paso del tiempo uno se va reafirmando y agradece pues toda la enseñanza que recibió. Yo digo que nosotros como ingenieros de la tecnológica nos enseñan a ser guerreros, y ese guerreros es, estamos dispuestos a hacer nuestro mayor esfuerzo para salir adelante, y lo que no conozcamos estamos dispuestos a aprenderlo. Eso es algo muy valioso en estas tierras, y yo diría que en toda Colombia los ingenieros de la tecnológica son reconocidos por ese empuje. Jairo, yo creo que usted vivió también una circunstancia particular que ojalá todos pudiéramos vivir, pero que usted la evidenció, ya lo relacionó, es su relación con el deporte. Es decir, tuvo la posibilidad de confluir en dos sectores importantes para el desarrollo humano: la formación estricta académica como ingeniero, pero también la deportiva. En la universidad también se puede generar ese espacio que creo que es muy significativo para el desarrollo integral. Cuando usted habla de su trabajo como ingeniero, siempre por debajo está el tema deportivo, que además de una cantidad de lecciones, usted ya habló sobre el impacto del trabajo grupal y demás. Yo creo que esa posibilidad fue muy interesante, poder crecer como persona desde lo físico, desde lo deportivo, pero también desde lo intelectual. Sí, así es. Es un hecho que como deportista y para poder mantener ese ambiente vivo debes de tener una disciplina. ¿Por qué? Porque pues mientras los otros compañeros tienen ese tiempo libre, tú vas a estar entrenando, lo que implica que vas a tener menos tiempo disponible. Y al tener menos tiempo disponible, debes aprovechar ese tiempo, si no, no vas a obtener los resultados y te vas a demorar mucho en poder terminar una carrera. Entonces, es un proceso de aprendizaje que uno inicia en los primeros semestres. Obviamente, si te va mal, sabes que tienes que cambiar la metodología, pero si los resultados se te dan, pues tú sigues con el mismo sistema hasta lograr graduarte. Pero sí es un proceso de aprendizaje y de aprovechamiento del tiempo que te toca obligatoriamente adaptar si quieres seguir practicando tu deporte. Regresemos a la nostalgia, a la historia de los años 1984, 85, 86, 87. Jairo Mosquera, estudiante de ingeniería eléctrica muy joven. ¿Qué anécdotas hay, aparte de esas del deporte, con los amigos, también con los viajes al valle, ir y venir, en las vacaciones? ¿Qué recuerdos hay que huelen como a juventud y que seguramente lo hacen a uno sonreír y lo motivan? ¿Qué historias hay que contar en el galpón, en los distintos escenarios de las facultades? ¿Qué recuerda de eso? Bueno, hay una historia, digamos, que recuerdo siempre, y cada que la recuerdo me da risa, y era que cuando estamos en los básicos, pues hay una combinación de estudiantes de ingeniería mecánica, eléctrica, industrial, viendo las mismas materias. En este caso estábamos en una materia de matemáticas y estábamos en un examen. Entonces, un compañero le dijo al otro: ayúdame con el examen, la pregunta 2 o 3. Pero el otro compañero pues estaba concentrado en su examen y no le ayudaba. Y en un momento que se descuidó, el compañero le quitó todo el examen. O sea, lo dejó sin ninguna hoja en el examen. En ese momento el profesor estaba sentado, pero pues al que le quitaron el examen comenzó: devuélveme el examen, devuélveme el examen. Y el otro allá con paciencia tomando notas hasta que finalmente se lo regresó. Pero yo creo que para el compañero que le quitaron el examen, esos segundos fueron una eternidad. Angustiante, muy angustiante el escenario, Exactamente. muy angustiante. Realizar la vida en Colombia o en el exterior, como lo hemos evidenciado aquí con los egresados que han pasado en estas entrevistas, es un ejercicio que significa la inserción de algunos valores, determinación, disciplina, entre otros, que le permitan a uno encontrar la felicidad con su desarrollo profesional.
como muchos lo han hecho, Jairo Mosquera también terminó haciendo su vida feliz como profesional y también familiar en Canadá. ¿Cuáles son esos valores, ahora que lo puede Jairo mirar en retrospectiva, que hacen que usted esté haciendo la vida lejos de Colombia, pero con el éxito profesional y con el amor de desarrollar un oficio? Si usted mira, ¿qué lo ha sostenido? Bueno, yo considero que parte de lo que me ha sostenido es el historial familiar. Yo vengo de una familia muy humilde donde mis padres a duras penas llegaron a segundo de primaria. Sin embargo, esos padres fueron capaces de darnos estudio a cuatro hermanos, impulsarnos a todos hasta sacarnos profesional. Entonces, ese esfuerzo que hicieron ellos es un referente para mí para decir si ellos en esas condiciones pudieron, yo que he sido un privilegiado, digamos, pues también debo hacer el esfuerzo. El otro valor que yo destacaría es el ser conscientes de que uno no necesita pasar por encima de nadie para poder lograr sus objetivos. Entonces, es algo que, pues, he aprendido de mis padres y que trato de realizar siempre. A propósito de herencia, de esas herencias que van quedando, la que usted heredó, pero también la que heredaron sus hijos, ¿qué hacen ellos? Bueno, mi hijo mayor es un ingeniero ambiental que estudió en patrocinado por Ecopetrol como uno de los mejores IFES de Colombia. Y después de eso logró también una beca para hacer una maestría en recursos renovables en Suecia. Entonces ya regresó de nuevo a Canadá y en estos momentos trabaja con una ONG global que realiza proyectos ambientales, digamos que a nivel mundo. Entonces él trabaja remotamente con esta ONG. Mi hijo menor, son dos varones, mi hijo menor, digamos que los dos practicaron el basquetbol. Entonces, en estos momentos en Brandon solo hay una universidad y esa universidad él es asistente del entrenador de baloncesto del equipo femenino. Entonces está dedicado a la enseñanza y al soporte del basquetbol en esta ciudad. Y es buen deportista, le dio las habilidades al papá, porque el papá llegó lejos. Ser selección Valle en esa época no era tan fácil. ¿Sí heredaron el juego del papá? Bueno, pues con alegría tengo que decir que sí. Los dos alcanzaron a ir a campeonatos nacionales de baloncesto y el menor fue campeón nacional con el equipo de Bogotá, porque ellos son bogotanos. Fue campeón nacional con el equipo de Bogotá en diferentes categorías. Entonces, quedó buena herencia en el aspecto deportivo. Jairo Mosquera Rivas está en Canadá, en Brandon, en Manitoba. Trabaja en el sector de alimentos en una zona muy fría de este país. Él es de Cali y se graduó en 1987 como ingeniero eléctrico. Él hace parte del orgullo de egresados en el exterior que tenemos en la Universidad Tecnológica de Pereira y lo quisimos vincular para celebrar con él 60 años de nuestra alma mater. Jairo, qué bueno que nos haya acompañado. Lo quiero integrar a esta celebración de nuestra universidad que llega a 60 años, brindando este escenario académico tan importante en esta zona del centro, pero también del país. Gracias por la compañía, gracias por contar los detalles de su vida y entonces aproveche para celebrar también los 60 años de la UTP. Bueno, César, primero agradecerte por la invitación que me has hecho para participar en este programa. Muy contento de que la universidad esté realizando esta celebración
Sé que la universidad ha crecido mucho, que ha ido logrando más acreditaciones nacionales e internacionales. Y bueno, solo me resta desearle a todos aquellos que aún están en la etapa académica lo mejor, perseverancia en sus objetivos, que si perseveran podrán alcanzarlos, y conscientes de que la formación que nos da la universidad los puede llevar muy lejos, y algún día podrán también estar siendo entrevistados como yo en estos momentos. Un orgullo, Jairo, compartir con ustedes este escenario, egresado como ingeniero eléctrico en 1987. Cerramos aquí otro capítulo de esta serie, Egresados por el Mundo, en homenaje a la Universidad Tecnológica de Pereira en sus 60 años de actividad. La cita la haremos en un próximo espacio con otro egresado por el mundo de la UTP. Hasta luego.